Listo, chicos, a ver, confírmenme, por favor, si hay pantalla. Se presenta la pantalla, si ya se está dando la grabación, confirmen, por favor. Sí, se ve. Sí, profesor, se puede ver la pantalla. Sí se ve, profesor. Muy bien, bien, chicos, gracias a todos ustedes. Bien, empezamos entonces con nuestro tema el día de hoy. Bien, a todos ustedes, muy buenas tardes, bienvenidos. Les damos la bienvenida entonces al curso de Historia. Bien, y el tema que vamos a tratar el día de hoy es la Primera Guerra Mundial. Veamos, jovencitos. Vamos a ver. Ya está. Bienvenidos. ¿Entre qué años se desarrolla la Primera Guerra Mundial? 1914 a 1918. ¿Qué denominaciones, jovencitos, recibió la Primera Guerra Mundial? Por ejemplo, de una manera temporal, por ejemplo, tenemos el caso de la Gran Guerra, ¿ya? Oiga, ¿por qué digo de manera temporal? Primero, ¿por qué se le llama la Gran Guerra? Ah, porque pensaron juntos que, bueno, vieron que las características de esta de esta Primera Guerra Mundial superaban a muchas guerras del siglo XIX. Bien, las guerras que se habían dado en Europa, ¿ya? Listo. Y aparte, porque pensaron que después de esta guerra no habría ninguna otra guerra. ¿Listo? Y entonces, jovencitos, dijeron, pues no, la Gran Guerra, la última de las guerras. Pero lamentablemente, jovencitos, no ocurrió eso. ¿Por qué, jovencitos? Porque resulta que las causas, mejor dicho, las consecuencias de la Primera Guerra Mundial son prácticamente las causas de la Segunda. ¿Va? Los aliados, jovencitos, terminaron de una manera ambiciosa y egoísta, y claro, eso no le gustó pues a Alemania. Bien, entonces ahorita vamos a relacionar también algunos aspectos de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Ya está. Ahora, ¿por qué de manera temporal, jovencitos? Porque recuerda que después de esta Primera Guerra Mundial, ¿qué viene? ¿Qué vendría, chicos? ¿Qué vendría? La Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra. Una Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Hola. Listo. En esa Segunda Guerra Mundial superó pues en muchos aspectos, jovencitos, a la primera. ¿No es así? Listo. Ahora, una denominación que sí debemos manejar, jovencitos, y tenemos que relacionar también con otros temas, es esta conocida como la Primera Guerra Tecnológica. ¿Por qué, jovencitos, a esa Primera Guerra Mundial se le llama la Guerra Tecnológica? Resulta, jovencitos, de que hay un proceso que influye sobre esta guerra, jovencitos. ¿Cuál es ese proceso que influye sobre esta guerra? La Revolución Industrial. Muy bien, excelente, chicos. Bien, la respuesta en este caso, para ser más precisos, es la Revolución Industrial. ¿Pero cuál? ¿Cuál es la más importante, la que influye sobre esta guerra? La Segunda Revolución Industrial. ¿Ya? Oiga, ¿y por qué, jovencitos, la Segunda Revolución Industrial, jovencitos, influye sobre esta guerra? A ver, recordemos un ratito lo siguiente. En la Primera Guerra Mundial, jovencitos, ¿cuál es la potencia? ¿Cuál es el país que tiene esta Primera Revolución Industrial? Inglaterra. Correcto, Inglaterra. Perfecto, listo. A ver, ¿te acuerdas dónde por ejemplo, se dio la Segunda Revolución Industrial? ¿Dónde se dio? Estados Unidos. Estados Unidos, Japón y también Europa de forma general. Ahora, ahí viene el detalle, jovencitos, ¿ah? ¿Qué pasó? Que gracias a esta Segunda Revolución Industrial aparecieron las potencias industriales y potencias imperialistas, ¿ya? Potencias industriales, potencias imperialistas, jovencitos. Listo. Oiga, ¿y esas potencias industriales e imperialistas qué querían, jovencitos? Estas potencias industriales e imperialistas, ¿sabes qué quieren tener? Quieren tener colonias. Colonias. ¿Por qué quieren tener colonias? Materia prima. Porque van a tener, jovencitos, materias primas abundantes y baratas. Abundantes y baratas. Pero no solamente, recuerda, hemos visto de que una revolución industrial tiene que ver con el tema de la consecución de las materias primas, sino también, jovencitos, de vender la producción. Por lo tanto, jovencitos, esta revolución industrial, ¿qué busca? Busca vender la producción, busca asegurar la venta de su producción. ¿Listo? Muy bien. Ahora, ¿qué resulta? Que en las colonias, aparte de tener materias primas, vas a encontrar mercados.
Bien, las colonias prácticamente le permitían a las potencias industriales imperialistas tener materias primas abundantes, baratas, en gran cantidad, para que su revolución industrial no pare. ¿Ya? No pare, no pare. Listo, la revolución industrial. Estos cositos y también, ojo, mercados para poder justamente ofrecer, vender la producción industrial. Ahora, lo voy a relacionar, cositos, con historia del Perú. ¿Ya? Vamos a relacionar con historia del Perú. Listo, cositos. Mira, atente, mira. ¿Cómo se llama el proceso que se da después de la Guerra del Pacífico? ¿Cómo se llama la etapa que viene después de la Reconstrucción Guerra? nacional. Reconstrucción nacional. Muy bien, correcto, reconstrucción nacional. Ahora, en esta reconstrucción nacional, cositos, ¿cómo quedó el Perú después de la guerra? Endeudado. Perdió, recuerda, territorio, perdió el guano, perdió salitre, un poco más y perdió la dignidad también. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué resulta, cositos? Que también la guerra provoca la destrucción de los medios de producción. ¿Ya? Recuerda, ¿por qué son importantes los medios de producción? ¿Para qué sirven, cositos? Para mejorar la economía. A ver, en la semana pasada creo que cuando hicimos el tema de revolución industrial, hemos hablado de ese temita. Dime. ¿Para qué sirven los medios de producción? Jóvenes. Jóvenes. A ver, ¿por qué son importantes los medios de producción, jovencitos? Es tema que hemos tratado la semana pasada cuando hicimos el tema de revolución industrial. ¿Ah? ¿Cuál es la respuesta, jovencitos? ¿Cuál es la respuesta? Recuerda. Viene a ser, jovencitos, ojo, los medios de producción, ¿para qué te sirven? Te sirven para generar más riqueza. En otras palabras, jovencitos, después de la derrota, el Perú no se pudo reponer fácilmente. ¿Por qué? Porque le habían destruido todos los medios de producción. Fuera de eso, recuerda, aparte de perder, repito, el territorio, aparte de perder el guano y el salitre, aparte de que no tuvo los medios de producción, teníamos dos problemitas más. ¿Cuál? Crisis económica, crisis política. Y también crisis política, porque empezaron a pelearse, ¿ah? Listo, todos esos problemitas después de la guerra del Pacífico, ¿ya? Ahora, en el detalle, por ejemplo, de los medios de producción, no. ¿Cómo resuelve el Perú, por ejemplo, la deuda externa? Recuerda, ojo, el Perú se había prestado, antes de la guerra, se había prestado mucho dinero para poder hacer obras, dentro de ellas, por ejemplo, lo que conocemos como los ferrocarriles. Recuerda, José Balta, el loco tren. Bien, y bueno, se prestó mucho dinero para poder hacer esos ferrocarriles. Pero recuerda, jovencitos, que no van a, bueno, lamentablemente los ferrocarriles fueron un desastre, bien, fue una pérdida de dinero, y lo peor es que teníamos que pagar por esos préstamos. Entonces, jovencitos, ojo, ¿cómo se soluciona? ¿Cómo soluciona el Perú la deuda externa? Ojo, y esto ha sido también pregunta de examen de admisión, chicos, ¿ah? A ver, vamos. Con el contrato Grace. Correcto, la respuesta es el contrato Grace. Contrato Grace. ¿Qué pasó? Viene el presidente de los tenedores de los bonos ingleses, o sea, los ingleses se habían comprado toda nuestra deuda, la habían juntado, y dicen, no, Perú, muy bien, ¿sabes qué? Perú nos debe 51 millones de libras esterlinas. No, pero no tengo plata, ya, ¿sabes qué? Me vas a pagar con eso. Yo me comprometo a pagarte toda tu deuda externa, Perucito, ¿y tú qué vas a hacer? A cambio, ¿qué me tienes que dar? Hasta el alma, puedes decir, no, vas a entregar las materias primas. ¿Ya? Y recuerda, pues entregamos el petróleo, el algodón, el azúcar, los minerales, el cobre, el aluminio, bien, la producción de la costa, el azúcar, el algodón, etcétera, etcétera. Entonces, un poco más, y repito, perdíamos también y entregamos la dignidad, ¿ya? Pero a cambio de eso, los ingleses iban a pagar nuestra deuda externa, ¿ya? Listo. En otras palabras, el Perú se convirtió en una especie de neocolonia de Inglaterra. Y además que prácticamente nos convirtió
en uno de sus mercados. O sea, prácticamente estos tipos traían toda la mercadería producida en Inglaterra y claro, en el acuerdo que habían firmado no se aceptaba pues la cobranza de impuestos a estos productos importados. ¿Qué cositos? Listo, estamos en el proceso, ¿verdad? Ya está. Ahora, ¿cómo se llama el detalle este de que las potencias industriales quieren tener la mayor cantidad de colonias? A ver, un ratito, permíteme, por favor. Continuamos, chicos. Veamos. Bien, la pregunta era, ¿cómo se llamaba el proceso por el cual estas potencias industriales requerían tener la mayor cantidad de colonias para asegurar sus materias y sus mercados? La respuesta con entonces es gran imperialismo. Gran imperialismo. Correcto, muy bien. Gracias a ese gran imperialismo, a ver, voy a sacar por acá una diapositiva. Bien, a ver, vamos a ubicar cositos. Aquí tenemos lo siguiente. Listo. Gracias a ese gran imperialismo y esa carrera por tratar de tener la mayor cantidad de colonias posibles, entonces, ¿cuál será, ojo, la primera potencia mundial? Francia e Inglaterra. Bien, británico, el imperio británico, Inglaterra, en otras palabras, ¿ya? Primera potencia mundial, muy bien. Segunda potencia mundial, listo, tenemos entonces bien, a Francia, segunda potencia mundial. Oiga, tenemos un segundo, ¿cómo se llama? Un grupo de países, ¿ya? Listo, ellos, listo. ¿Qué es un segundo bloque? ¿Por qué se caracteriza este segundo bloque? Porque tienen muy pocas colonias. Tienen muy pocas colonias. Pero también vamos a encontrar, jovencitos, un grupo de países que tienen, por ejemplo, o mejor dicho, que son industrializados, ya son industrializados, pero no son europeos. Uno de ellos, por ejemplo, es Estados Unidos. Y también el segundo caso es Japón. ¿Ya? A ver, por favor, jovencitos. ¿Qué pasó? No entender. Chino. Ya. Sigamos en estos cositos. Ahora, aparte de Estados Unidos, ¿qué otro país tenemos? Cositos, estaba Japón. ¿Ya? Listo, muy bien. Tenemos entonces los tres tipos de países. Oiga, pero ¿qué tal? A ver, mira la distribución, por ejemplo, del mundo. ¿Ya? Y ubícate con los colorcitos, ¿no? El Imperio Británico tenía Canadá, tenía Australia, tenía la parte sur del África, tenía la India, tenía prácticamente Oceanía, Nueva Zelanda. Uy, tremendo era, pues, ¿no? Ya está. Ahora, otra cosa más. ¿Qué tal si alguno de estos países, bien mejor dicho, dos países de estos industrializados quieren tener la misma colonia? ¿Qué podría pasar? Conflicto. Enfrentamiento. ¿Qué pasa? Un enfrentamiento, un conflicto. Bien, en este caso sería pues la Primera Guerra Mundial. Pero ¿qué pasa, cositos? Como no van a estar preparados para esa guerra,
se van a preparar recién, jovencitos, para esa guerra. Listo, entonces, ¿qué va a pasar, jovencitos? ¿Qué ocurrió? Ah, muy bien, listo. Procede, jovencitos, sí, un segundo proceso. ¿Cómo se llama? La paz armada. ¿En qué consistió la paz armada? Todos los países industrializados europeos, por ejemplo, inician entonces, ¿sí? O en todo caso, empiezan a fabricar armamentos, pero de forma pues industrial, o sea, en cantidades industriales, ¿ya? Repito, cantidades industriales, jovencitos, ya está. Muy bien, ahora, la paz armada, jovencitos, la paz armada y el gran imperialismo se inicia con una guerrita entre dos países. ¿Qué países eran ellos? Francia y Alemania. Estoy hablando, jovencitos, de la guerra franco-prusiana. Repito, los dos procesos, ¿ah? Los dos procesos. Proceso, repito, gran imperialismo. ¿Cómo está? Buenas. Imperialismo y paz armada, ¿ya? Se inicia con una guerrita. ¿Cómo se llama esa guerrita? La guerra franco-prusiana. ¿Qué pasó? Alemania, antes de esta guerra, se llamaba Prusia. ¿Ya? Era un estado germano que va a justamente utilizar esta guerra para poder unir a todos. Bien, repito, van a unir a todos los estados germanos. Es justamente con esta guerra que aparece Alemania. Y Alemania derrota a Francia y le quita, Juanito, recuerda, dos territorios importantes, Alsacia y Lorena. Repito, Alsacia y Lorena, ¿ya? Ahora, una cosa más. ¿Esta guerra tiene influencia en el Perú? Sí, sí tiene influencia en el Perú, ¿ya? ¿Cuál sería la consecuencia negativa de la guerra franco-prusiana para el Perú? A ver, vamos a ver, jovencitos, lo siguiente. ¿Entre qué años se desarrolla la guerra? La guerra franco-prusiana. Perdón. ¿Entre qué años se desarrolla la guerra franco-prusiana? 1870, 1871. 70-71. Solamente duró 6 meses, ¿no? Oye, ¿y por qué se da esta guerra? Ah, resulta que Francia pues, ya se pasó de lista, ya, de viva. ¿En qué sentido? Los germanos querían unirse bajo acuerdos comerciales para poder aprovechar la segunda revolución industrial. Pero ¿qué pasaba? Venía, pues, aparecía Francia y se deshacía todo. Entonces Prusia le empezó a tener cólera. Y Prusia preparó al mejor ejército del mundo en tan solamente 10 años. ¿Ya? Y cuando entonces provoca la guerra, Francia pisa el palito, Francia le declara la guerra a Prusia, entonces Prusia derrota a Francia. ¿Ya? Oiga, pero ¿qué tiene que ver esta guerrita con el Perú? Ahora todavía no hemos llegado al punto. Bien, primero, la guerra franco-prusiana se desarrolla entre 1870 y 1871. Repito, 1870, 1871. ¿Ya? Y resulta, aquí viene la relación con el Perú. Un año antes de la guerra, 1869, Perú está firmando, jovencitos, un contrato de guano. ¿Cuál es ese contrato de guano? Contrato Grace. No. Después de la guerra es el contrato Grace. Antes de la guerra Dreyfus. es Dreyfus, ¿ya? Listo, recuerda, ¿para qué sirvió el contrato Grace? Para pagar la deuda externa del Perú. ¿A cambio de qué? A cambio de nuestros recursos, ¿recuerda? A cambio de nuestros recursos, listo. Pero antes de la guerra, ¿qué ocurre, jovencitos? Antes de la guerra, tenemos entonces al contrato Dreyfus, firmado en 1869, conocido con el nombre de el 2 de mayo de la Hacienda Pública. ¿Y por qué te pusieron pues el 2 de mayo de la Hacienda Pública? Es que en el tema del guano, jovencitos, hubo mucho robo, ¿ya? Y esos robos obviamente salió afectado ¿quién? El Estado, que el Estado siempre fue que no tenía todo el dinero para poder hacer obras, ¿listo? Y resulta entonces que cuando se firma este tratado dijeron, el 2 de mayo de la Hacienda Pública, el Estado va a recibir 73 millones de soles. ¿Ya? 73 millones, tan solamente por vender 2 millones de toneladas de guano. Ya está. Ahora, ¿cuál fue el problema de este contrato? Es que estábamos prácticamente predisponiendo solamente los ingresos económicos con el ingreso, la venta de un solo producto. Gravísimo error del Perú, jovencitos. ¿Ya? Listo, entonces, ¿qué pasa? Que con la guerra franco-prusiana se inicia pues la paz armada. Y en la paz armada, jovencitos, el producto más importante es el salitre.
Oiga, ¿por qué la gente quiere salitre? Ah, porque era, ojo, un ingrediente ¿de qué? De la pólvora, un ingrediente de las municiones. Bien, listo. ¿Y qué tiene que ver con el Perú? Resulta que con la paz armada y con el uso de la, mejor dicho, de la fabricación de armas, necesitas, ojo, pólvora, ¿ya? Necesitas pólvora. Y la pólvora tiene como ingrediente el salitre, que también teníamos salitre, Jositos. Pero ¿cuál fue el problema? Pues ya que con la demanda del salitre, la venta del guano bajó estrepitosamente por los suelos. Entonces, bajó el precio. ¿Por qué? Porque el guano era mejor en muchos aspectos el salitre, ¿ya? Tenía, recuerda, 20 veces mejor, multiplicaba por 20 la producción de alimentos en vez del guano, ¿ya? Era ingrediente para la pólvora y también era, ojo, ingrediente importante para el desarrollo, pues, por ejemplo, de vidrios, de fósforos. Entonces el producto empezó a llamarse, recuerda, el oro blanco, ¿ya? Listo. ¿Qué tiene que ver con el Perú? Baja el precio del guano. Bien. Por lo tanto, ¿qué bajan también? Nuestros ingresos. Si baja el precio del guano, bajan nuestros ingresos. Y recuerda que había pasado en esa época. José Balta se había prestado mucho dinero tomando en cuenta la garantía del tratado, perdón, del contrato Grace. Se había prestado, repito, muchísimo dinero. Primer préstamo para hacer un ferrocarril, segundo préstamo para hacer 4 ferrocarriles, imagínate, 4 ferrocarriles. Lamentablemente la corrupción, jovencitos, y la mala disposición de las autoridades con respecto al tema este del dinero, de los ferrocarriles, generó prácticamente que el Perú tuviera que pedir, jovencitos, ¿sí? O un tercer préstamo. Ya nos habíamos endeudado hasta el cuello, nada, no se podía hacer nada, pues estamos recontra, la verdad, jovencitos. ¿Bien? Listo. ¿Y qué pasó? Pues el Perú dejó de tener los ingresos económicos por la venta del guano. Y entonces, jovencitos, ahí empezaron los problemas para el Perú, porque no teníamos con qué pagar nuestra deuda externa. Recuerden, nos habíamos prestado mucho dinero, jovencitos. ¿Para qué? Para hacer ferrocarriles. Y pensábamos pues que el dinero del guano iba a durar para siempre y que, bueno, tendríamos con qué pagar, pero lamentablemente la guerra lo arruina todo. ¿Ya? La guerra con estos lo arruina todo. Y el siguiente presidente que viene es el primer presidente civil, Manuel Pardo y Lavalle. Y resulta que este presidente echa mano al salitre, pero lamentablemente lo hace de una manera tan tosca, ¿ya? ¿En qué sentido? Que choca con intereses de los chilenos y choca también con los intereses británicos. Y ya sabe lo que viene después, Guerra del Pacífico. ¿Está? Ya está. Regresamos ahora a este punto. ¿Dónde estamos aquí? Jóvenes. ¿Qué proceso vino después de la baja del precio? El Perú, no recuerda, no tuvo con qué pagar sus deudas, aumentó la deuda externa y viene la Guerra del Pacífico. Ya, el resto ya es historia. Ahora, regresamos al punto, Jositos, regresamos al punto. Bien, gracias a esa paz armada y a ese gran imperialismo, se formaron 2 alianzas. ¿Cómo se llaman las alianzas? Triple Alianza. Triple Alianza, Triple Entente. Triple Alianza, Triple Entente. La Triple Alianza formada por Alemania, Italia, Austria-Hungría. La Triple Entente formada por Francia, Rusia e Inglaterra. ¿Ya? Ahora, te recordamos lo siguiente para que puedas entender esto de las alianzas también, ¿ya? Resulta, Jositos, ojo, ¿quién era la primera potencia mundial? Gran Bretaña. Gran Bretaña e Inglaterra. Perfecto. ¿Cuál era la segunda potencia mundial? Francia. Francia. Ya está. Listo. ¿Qué resulta, Jositos? Que los 2 países, ojo, primera y segunda potencia mundial, estaban en la Triple Entente. Triple Entente. Ahora, ¿qué tienen los países de la Triple Alianza? A ver si recuerdas que hace un momento mencionamos, por ejemplo, los países del segundo bloque. Del segundo bloque pues, se caracterizaba porque tenían muy pocas colonias, demasiado pocas colonias. ¿Cuáles eran esos países? Era Alemania, Italia, España, Portugal, Bélgica. Correcto, muy bien. Esa es la respuesta correcta. ¿Ya? Listo. Entonces, este segundo bloque,
¿ya? De países que están prácticamente agrupados bajo la bandera de la Triple Alianza, se caracteriza porque tiene menos colonias, ¿ya? Recuerda, repito, menos colonias. En cambio, la Triple Entente, más colonias. Ahora, jovencitos, ¿cuáles serían las causas de la Primera Guerra Mundial? A ver, vamos a ver por acá. Vamos a anotarlo por aquí. Causas. La causa económica. Buscar qué. Colonias. ¿Ya? Colonias, jovencitos. ¿Listo? Pero hay una causa detonante. ¿Cuál es la causa detonante? Nacionalismo. Nacionalismo. Nacionalismo, doctor. Sí, ¿qué tiene que ver el nacionalismo por acá? ¿Será el fascismo? ¿Será, jovencitos, nazismo? No, esos nacionalismos son de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Entonces vamos a observar esto, jovencitos. Vamos a observar esto. Muy bien. A ver, quiero que observes bien la ubicación de los países y sobre todo qué nacionalismo está fortaleciendo a estos países. A ver, observa un ratito. Observa un ratito. Ya. A ver, ya, observaste. ¿Qué pasa, Juanitos? Primero, ¿qué es el nacionalismo? ¿Qué entendemos por nacionalismo? Es el sentimiento exacerbado, ¿ya? De amor a la patria. Generalmente el nacionalismo va a tomar en cuenta ciertos valores que agrupan a un grupo de personas. ¿Basado en qué? Tradiciones, costumbres, creencias, historia, valores de una misma sociedad, origen de una sociedad, ¿ya? Por ejemplo, en el caso del Perú, ¿no? Tenemos un nacionalismo probablemente cositos, y ese nacionalismo generalmente está dirigido contra quién, contra Chile, por ejemplo, ¿no? Tratamos de ganarle en muchos aspectos a Chile. Ganarle, esa es la idea. Agrupar para ganar. Y es lo que van a hacer los europeos. Van a utilizar los nacionalismos para poder agruparse y poder competir en la revolución industrial. ¿Cuáles son los más importantes? Por ejemplo, el caso de Alemania, el pangermanismo. Y resulta, cuentos, que el pangermanismo tenía pues a dos países. Aparte de Alemania, ¿qué otro país es germano? Austria-Hungría.
Segundo, nacionalismo importante, el eslavismo o paneslavismo. ¿De quién, jovencitos? ¿De Rusia? ¿De Serbia? ¿Recuerda? Serbia. Rusia, Serbia, ya está. Luego, tenemos otro nacionalismo, el nacionalismo de Francia. ¿Cómo se llama el nacionalismo de Francia? Se llama revanchismo. Oiga, ¿pero por qué se llama revanchismo, jovencitos? Recuerda la guerra franco-prusiana. Recuerda, gracias a esa guerra, ¿qué país aparece? Alemania. ¿Qué territorio le quita Alemania a Francia? Alsacia y Lorena. Alsacia. Alsacia y Lorena. Correcto. Entonces, el nacionalismo francés, ¿qué dice? Queremos recuperar la dignidad nacional. ¿Cómo la vamos a recuperar? Vamos a derrotar a Alemania. ¿Y para qué? Para recuperar nuestro sagrado territorio, Alsacia y Lorena. Imagínate cómo actuaba el nacionalismo. Dice lo siguiente. En la educación francesa, las autoridades habían establecido que todos los niñitos tenían que pintar el territorio que ya no les pertenecía. Alsacia y Lorena lo pintaban de negro. ¿Qué estaban mentalizando las personas? Que tenían que recuperarlo. Y claro, Alemania se tardó 49 años en recuperar. Había otro, el de Italia irredenta. El irredentismo. ¿Qué había pasado, Jositos? Alemania se había formado al mismo tiempo que Alemania, o sea, en el año 1871. ¿Ya? Pero ¿qué resulta, Jositos? Resulta de que Italia no concretó su unificación, o sea, no se unificó al 100%. ¿Ya? ¿Por qué? Porque al momento de hacer esta unificación, cierto país, aliado suyo inclusive, había retenido, pues, sus territorios. Estamos hablando de Austria-Hungría. Esta zona que ustedes ven por acá, ya, esos eran territorios que, repito, Austria había retenido. Entonces ahí viene la palabra irredenta, Italia incompleta, jovencitos, ya, muy bien. Entonces, estos nacionalismos, jovencitos, provocan competencia entre los países, ya, industrializados e imperialistas, y prácticamente provocan también las enemistades. O sea, que quiere decir que antes de la guerra ya prácticamente los países ya simplemente pensaban en la guerra, que la única solución que tenían que ver era la guerra. Nada más. Ahora, vamos a ver cuál es el pretexto de la guerra. ¿Ya? Pretexto de la guerra. Entonces, el pretexto de la guerra. Acá. Bien. ¿Dónde ocurre, jovencitos, el pretexto de la guerra? ¿En qué lugar? Sarajevo. Correcto. La capital de Bosnia-Herzegovina. Herzegovina. Ya está, muy bien. Ahora, la fecha. ¿Qué fecha fue? 14 de junio. No, fue el 28 de junio. 28 de junio. 1914. ¿No? Muy bien. ¿Qué ocurrió, jovencitos? ¿Qué ocurrió esa fecha? Se dio el asesinato. ¿De quién? ¿De quién? Archiduque de Austria. Heredero de la corona austriaca. ¿Cómo se llamaba? Francisco Fernando. A ver, tengo uno más grande por acá. ¿Dónde está? Aquí está. Ya está. Bien, él era el heredero, Francisco Fernando, y su esposa, Sofía Chotek. ¿Ya? ¿Qué pasó, cositos? ¿Cómo ocurrió esto? A ver, antes de explicarte el por qué ocurrió este pretexto, ¿ya? Tengo que explicarte por qué se va a dar, o sea, cuál es el contexto del pretexto. Y para esto nos vamos a ubicar acá. A ver, ¿hay otro mapa mejor que este? De repente. Ya, acá está. Este mapa es para acá. Ya. Listo, cositos. Veamos lo siguiente. El contexto. Ya, hay dos. ¿Dónde está Bosnia-Herzegovina? Bosnia-Herzegovina está acá. Es todo esto. ¿Ya? Bosnia-Herzegovina. ¿Listo? Listo. ¿Dónde está Bosnia-Herzegovina? Está en la península balcánica. ¿Dónde está Serbia? En la península balcánica. O sea, la península balcánica era todo esto. ¿Ya?
Resulta que hay dos países que quieren tener la península balcánica. ¿Ya? ¿Y cuáles son estos dos países? Austria, Rusia. ¿Ya? Austria, Rusia. ¿Listo? Oiga, ¿y por qué quieren tener, como citos, la península balcánica? Porque estos dos países tendrían una salida mucho más segura al mar más importante de aquel momento, o sea, al mar Mediterráneo. ¿Ah? ¿Y por qué tener salida al mar era importante, cositos? A ver, recordemos lo siguiente. Si tú fueras, cositos, un país industrializado, ¿por dónde van a llegar las materias primas que necesita tu industria? Los puertos. Por el mar, lo está, va a llegar. ¿Ya? Si tú necesitas exportar tus productos manufacturados para los diferentes mercados mundiales, ¿por dónde vas a tener que exportar? Por el mar. Por el mar. Correcto. Muy bien. Entonces, repito, estos dos países querían tener una salida segura al mar. Austria-Hungría y Rusia. Ya está. Pero recuerda, uno de estos países tiene un aliado poderoso. ¿Qué país es? Serbia. No. Alemania. Recuerda, ¿quién tiene el aliado poderoso? ¿Quién tiene el aliado? El aliado poderoso es Austria. ¿A quién tiene como aliado? Alemania. Ya está. Entonces Rusia, para no perder la oportunidad dentro de la península balcánica, ¿a qué país apoyó? A Serbia. ¿Ya? A Serbia. Y entonces animó, ¿ya? Animó su nacionalismo, diciéndole, pues, ¿no? De que la potencia del mundo balcánico sería justamente Serbia. Ahora, Serbia, animada en su nacionalismo por Rusia, dice, muy bien, vamos a convertirnos en la potencia del mundo balcánico, vamos a dominar el mundo balcánico. Pero ¿qué resulta? Serbia, como lo ves, jovencitos, era como Bolivia. ¿Qué quiere decir esto? Nacionalismo. Sin mar. Correcto, No la tenía- señorita. Bravo. No tenía pues salida al mar. Recuerda que si quería convertirse en una potencia industrial del mundo balcánico, debería tener acceso al mar. No lo tenía. Pero, ojo, Serbia, ¿qué es lo que hace? Serbia empezó pues a, como quien dice, a pulsear, ¿ya? Su posible salida al mar. ¿Y cuál era su posible salida al mar? La parte de Bosnia y Herzegovina. O sea, lo que hemos pintado de rojito. ¿Ya? Esta parecida acá. Ahora, ¿qué pasaba con Bosnia y Herzegovina? Había población que estaba de acuerdo con la unión con Serbia. ¿Por qué? Porque compartían la misma tradición, costumbres, creencias. O sea, en otras palabras, Bosnia y Herzegovina era eslava. ¿Mm? Pregunta, ¿a qué país no le conviene de que Serbia se convierta en potencia? Austria. Claro, Austria, Jositos. Entonces, ¿qué hace Austria-Hungría? Se apodera ¿de qué? De Bosnia y Herzegovina. Y deja sin salida al mar a Serbia. ¿No? Ahora, Serbia reclama. Y Serbia reclama por Bosnia y Herzegovina porque, recuerda, es de población eslava. No es hermana, es población eslava. Pero nadie quiso apoyar a Serbia. Serbia le pidió ayuda, por ejemplo, a Rusia. Rusia, apóyame contra Austria-Hungría. Oiga, pero Rusia dice, no, sabes qué, Cholito, no puedo. Es que Rusia había sido derrotada 3 años antes, estamos hablando de 1908. 3 años antes, Rusia había sido derrotada por Japón, ya por la cuestión de colonias en Asia. Entonces Rusia no podía ayudar a Serbia. ¿Qué hace Serbia? ¿Qué le quedaba a Serbia? Serbia, pues, recuerda, estaba solita prácticamente con estos. ¿Bien? Y entonces Serbia, bien, apoya la creación de los movimientos ultranacionalistas, dentro de ellos la Mano Negra. Por ejemplo, la Mano Negra, ¿qué quería, jovencitos? La Mano Negra, a ver, quería, por ejemplo, de que quería la independencia de Bosnia y Herzegovina.
y quería entonces que se una a Serbia. Ese era el objetivo de la Mano Negra. Quería independizarla de Austria-Hungría. Ah, y de ahí entonces vas a entender el pretexto de la guerra. ¿Qué hacía Francisco Fernando? Chicos, ¿me dan unos 3 minutitos para terminar esto? Esta primera parte. Sí, profesor. Sí, sí. No, nos aguantamos el almuerzo un ratito. No se preocupen. Ahorita ya está sirviendo el almuercito. Ya ven que vaya enfriando un poquito. Está muy caliente. Ya, chévere. Mira, lo que pasó. ¿Qué hace Francisco Fernando en Sarajevo? ¿Qué era Sarajevo? La capital de Bosnia y Herzegovina. ¿Qué hace ese 28 de junio de 1914 en Sarajevo, jovencitos? Ah, es que en esa fecha se estaba celebrando un aniversario más de la tenencia de Austria-Hungría con respecto al terreno de ¿qué? De Bosnia. Se había podido recordar desde 1908. ¿Ya? Entonces había pues una reunión, una ceremonia protocolar, reuniones. Es más, dice, el heredero tenía que inaugurar una biblioteca. ¿Sí? El tipo fue, jovencitos, y resulta que en el trayecto del hotel al lugar de la recepción, jovencitos, bien, la Mano Negra había preparado a 6 de sus integrantes. A cada uno le dio un arma diferente, bien, y aparte del arma, a cada uno también le dio una pastilla de cianuro. ¿Cuál era la idea? La idea era que cualquiera de los 6, bien, que lograra matarlo, tenía que borrar las evidencias, como tomándose la pastilla del día siguiente. O sea, claro, no me decías nada, ¿no? Bueno, el asunto está, Jositos, que en esa ida del hotel al centro de las ceremonias hay un primer atentado. Bien, ¿qué resulta, Jositos? Que uno de estos miembros de la Mano Negra lanza pues una granada a la comitiva. Bien, y como la comitiva estaba yendo un poquito rápido, entonces parece que el tipo no calculó y le cae al segundo carro. Revienta la granada. Ahí tienes la fotito, ¿cierto? Revienta la granada, Jositos, en el segundo carro. Ahora, pero la comitiva sigue, Jositos, ¿ya? ¿Y qué resulta, Jositos? De que una vez en la ceremonia, ¿ya? Una vez en la ceremonia, le dan pues su bienvenida, ¿no? Y le damos la bienvenida al archiduque Francisco Fernando, ¿no? Listo, que engalana esta reunión. Y el tipo dice, Francisco Fernando se levanta todo irreverente, ¿no? Pues, y grita, pues, no, pero si me reciben con bombas, ¿no? Y todos, ja, 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 ja. No sabían, pues, que ese día iba a morir ese tipo. Bueno, el asunto está que cuando termina la ceremonia, están de regreso al hotel, ¿ya? Pero los choferes dicen que se ponen de acuerdo y dicen que quieren irse por otro lado. ¿Para qué? Para evitar justamente el problema, ¿ya? Para evitar de repente otro atentado. Pero ¿qué resulta, cositos? No se ponen de acuerdo bien y prácticamente le dicen a última hora al chofer, pues, del carrito donde estaba Francisco Fernando, parece que no entendió muy bien el acuerdo, ¿ya? Y resulta, entonces, cositos, que cuando ellos caminan, digamos, están yendo con sus carritos, ¿no? Y bueno, de imprevisto, voltean entonces en una calle. Todos los carritos voltean, menos el carro de Francisco Fernando. Y cuando él sigue en la cuadra, bien, y se da cuenta que ya ha perdido pues la ruta, entonces intenta regresar, pero ¿qué pasó? Justamente en ese lugar donde para, estaba pues, jovencitos, Gavrilo Princip, ¿no? Como si pudiésemos entender que así serían las cosas del destino. Entonces, Gavrilo Princip, viejositos, aprovechó el momento y suácate, le dio pues un disparo al archiduque, ¿ya? Ahora, ¿dónde le cayó el balazo? ¿Cómo se llama? En el cuello. Y bueno, la esposa pues dice que sale a protegerlo, ¿no? Entonces quiere protegerlo con su cuerpo, pero también le cae pues un segundo balazo, bien, a esta señora. Parece que fue alguna parte vital, porque al momento, nomás jovencitos, murió. En el caso de Francisco Fernando, ¿qué pasó? Resulta que, simplemente como lo ves ahí, este tipo estaba utilizando una camisa militar, ¿ya? Pero como era gordito, no quería pues que se rompan los botones, parece que ordenó que la cosieran todavía, ¿ya? Que cosieran su camisita hasta el cuello, y justamente el balazo que le cae es en el cuello. ¿Mm?
Intentaron detener la hemorragia, pero no podían romper juntos la camisa y a la media hora murió desangrado. Listo. Oiga, ¿qué hace entonces? Es justamente la muerte de este personaje que es el pretexto de la guerra. ¿Quién va a utilizar este pretexto? ¿Quién va a utilizar este asesinato, jovencitos, para conseguir sus fines? Austria-Hungría. Austria. Austria, ¿correcto? ¿Por qué, jovencitos? Porque prácticamente tendría el pretexto perfecto para declarar la guerra. ¿A qué país? A Serbia. A Serbia, a Serbia. Y con esto prácticamente, jovencitos, listo, deshacerse de Serbia y apoderarse de la península balcánica. Listo. Austria, jovencitos, después de esto, a ver un ratito, por favor, chicos, me está llamando mi hija. Vamos a seguir un ratito. Aló, estoy en Santa Marta. Ay, sola, profesores, bueno. Ya, sigamos juntos. ¿Qué pasó con Gabriel Príncipe? Bueno, acá prácticamente, cositos, a ver, vamos a ver. A la gente, mira, acá también esta fotito, del momento, la gente lo atrapa a Gabriel Príncipe, ¿ya? Le quiere sacar la mugre, ¿no? Lo quiere linchar. Y las autoridades lo tienen que proteger, bien, y cuidar. Lo internan, pues, lo meten preso, le hacen el interrogatorio y entonces hacen una redada por toda la ciudad de Sarajevo y terminan capturando a todos los miembros de la Mano Negra que iban a participar. Los meten, jovencitos, a juicio, ¿ya? Acá está la fotito, están todos los representantes, mira, ahí están. Les meten a juicio y los hacen hablar. Y les dicen entonces que el responsable de haber encargado ese asesinato era el jefe de los servicios secretos de Francia, perdón, de Serbia, Dragutin Dimitrijevic, ¿ya? Dragutin Dimitrijevic, era el jefe de la Mano Negra. Entonces, chicos, ¿qué era la Mano Negra? La Mano Negra era, dicen los un movimiento nacionalista de origen serbio que quería la independencia de Bosnia-Herzegovina. Repito, repito, la independencia de Bosnia-Herzegovina. ¿Ya? Y que, jovencitos, quería pues que unirla a Serbia para que Serbia pues tuviese la salida al mar que tanto ansiaba. ¿Ya? Listo. Ahora, ¿qué hace Austria? Austria le pide consejo a Alemania y entonces Alemania le dice, ¿sabes qué? Declararle la guerra lo más pronto posible para que la gente no se dé cuenta de tus verdaderas intenciones. ¿Bien? Listo, entonces la fecha del ultimátum dirigido a Serbia es el 23 de julio de 1914. ¿Ya? ¿Qué le pide? Le pide, por ejemplo, que cierre las propagandas, los periódicos, las revistas que estuvieran, jovencitos, opinando en contra de Austria. Le pide también, jovencitos, que disuelva la Narodna Bratna, que era justamente el nombre en eslavo de la Mano Negra, que también lo deberían hacer otras organizaciones también ultranacionalistas. Aparte tendrían que eliminar, dice, de la institución pública, en otras palabras, quitarle los libritos a los niñitos, pues, de Serbia, que estaban recibiendo educación de parte del Estado y que estaban de repente utilizando frases en contra de Austria. Bien, aparte de eso, dice que Serbia tendría que permitir el ingreso de las autoridades austriacas para hacer las investigaciones y simplemente, bueno, capturar a los responsables y llevarlos a juicio. Bien, el asunto está que Serbia acepta medias. Bien, la fecha que se cumple era el 25 de julio, porque le dio 48 horas para que se cumpla. ¿Ya? Como Serbia no cumplió completamente, entonces simplemente Austria declara la guerra. ¿Y cuando le declara la guerra, jovencitos? Fácil, pues, jovencitos, para nosotros es fiestas patrias. O sea, ¿qué fecha? 28 de julio. 28 de julio. 28 de julio. Bien. Pregunta, jovencitos. ¿Austria pretendía hacer una guerra mundial contra Serbia? No. No. Era solo No. regional. Solamente que quería que sea regional, quería que sea local. Es más, Austria estaba segura de que nadie iba a intervenir porque recuerda que Austria tenía un poderoso aliado. ¿Cuál es ese poderoso aliado? Alemania. Alemania. Entonces, Austria estaba confiada de que nadie se iba a meter ¿ya? En contra de Austria. Aparte, Austria también no consideró pues de que el ingreso del país que protegía a Serbia. ¿Qué país protegía a Serbia? Rusia. Rusia. Entonces, ¿qué hace Rusia? 30 de julio, Rusia declara la guerra a Austria. ¿Quién se la defensa de Austria?
Alemania. Alemania. Alemania declara la guerra a Rusia. ¿Qué cositos? Listo. Ahora, ojo, ¿qué pasó? Aquí estamos viendo que son los nacionalismos germano y eslavo los que están iniciando la guerra. Después, cositos, ¿cómo sigue? ¿Quién sale en defensa de Rusia? Recuerda que Rusia tiene dos aliados. ¿Cuáles son? Francia e Inglaterra. Inglaterra. Francia, correcto, Francia y Inglaterra. Inglaterra. Ojo, recuerda, ¿cuál de ellas le tenía más ganas a Alemania? Francia. Francia. Correcto, Francia. Entonces, ¿qué hace? Alemania declara la guerra a Francia y la acusa falsamente de haberla invadido. Bien, ahora, para sorprender a Francia, cositos, entonces Alemania invade otro país pequeñito al norte, que está entre ambos, invade Bélgica. Cositos, y gracias a la intervención de Alemania en Bélgica, ¿qué país le declara la guerra a Alemania? Inglaterra. 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 Pregunta de examen de admisión, chicos, ¿ah? Pregunta de examen de admisión. Chicos, ahí entonces, cositos, sería nuestra parte final. Ahí nos vamos a llegar. La próxima clase todavía vamos a continuar con ese tema. ¿Ya, chicos? Bien. Bien, cositos. Muchas gracias a todos ustedes. Bien. Bueno, estudien, por favor. El día domingo no se olviden, tienen seminario dominical. ¿Ya, chicos? Vengan, por favor, 8 a 1:30. ¿Ya, cositos? Listo. Eso es todo por hoy, cositos. Eso es todo por hoy. Muchas gracias a todos. Provecho con su rico almuerzo. Gracias, chicos, a todos ustedes. Nos vemos.